A manera de resumen, les expliqué que Isaías 53 no es una profecía mesiánica, básicamente por los siguientes puntos. Uno, Isaías 53 pertenece a toda una sección del libro del profeta Isaías que no es mesiánica en ningún sentido, porque es una sección que habla de la restauración del pueblo de Israel después del exilio en Babilonia, o sea, del final del exilio y del renacimiento de Judea como reino, pero entonces es una sección en la que no se anuncia nunca, de ninguna manera, la restauración del linaje de David en el trono. Si no se habla de este tema, no es mesiánico, punto, porque lo mesiánico para el judaísmo y para la Biblia es estrictamente lo que tiene que ver una de dos, o con el linaje de David y el trono en Jerusalén, o con el sumo sacerdocio en el templo en Jerusalén. Si no se habla de estos temas, no es mesiánico, punto. Así funciona la lógica intrínseca del texto bíblico. Isaías 53 no es una profecía mesiánica y por eso el judaísmo nunca se le ocurrió ni siquiera la idea. Esa es una idea que viene después, en otro contexto, en otra religión, en otro tipo de exégesis, que bueno, pues es otra religión, no nos metemos con eso, pero no nos van a venir a decir, yo te voy a explicar lo que significa Isaías 53, que hay una serie de normas éticas que Dios le ha pedido a la humanidad y que eso es lo único que Dios pide para que podamos ser parte de lo que los judíos entendemos por salvación. Pero es que nosotros no hablamos de una salvación espiritual, de decir, cree en esto y ya no te vas a ir al infierno y te vas a ir al cielo. Nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos que la salvación es un fenómeno que se da aquí, en tu calidad de vida. Entonces, la redención máxima a la que hemos aspirado los judíos es a la restauración de Israel, de la nación de Israel, de la tierra, el país, el Estado, la gente, en el aquí y en el ahora, aquí en la tierra. El Olam Abba, el mundo venidero, solamente es la continuación de aquellos que han vivido conforme a la Torah, punto. Y eso no tiene nada de mágico, de que necesitemos un intermediario, un salvador, no. Nada más obedece Torah y ya. Vive conforme a la Torah y ya. Y para vivir conforme a lo que enseña la Torah, no necesita ser judío, porque Dios hace un pacto con Noé, cuando baja del arca, le da una serie de normas, y esas son para toda la humanidad, y se resumen en pórtate bien. Ya después agarra al pueblo judío y le da algo más específico, pero bueno, el resto de la humanidad no tiene la obligación de vivir conforme al pacto de la Torah establecido con el pueblo judío. Tiene la obligación de portarse bien. De acuerdo a la historia, ciertamente los reyes de Israel eran ungidos para ocupar el cargo de reyes de la nación de Israel. Pero ninguno de los reyes de Israel era capaz de salvar, de redimir, de limpiar a la nación de sus pecados. Por lo tanto, el Mesías de Isaías 53 no fue ungido para ocupar el cargo de rey de Israel. Fue ungido para salvar a Israel de sus pecados. Preste atención en esto. El judaísmo afirma, en base a la historia bíblica, que los ungidos del Señor únicamente pueden ocupar el cargo de rey de Israel, porque para eso es la unción. Ungidos son Mesías. Cada rey de Israel es un Mesías. Eso está bien, eso es perfecto. Pero entonces se debe de aceptar que el personaje de Isaías 53 es un Mesías cuya función o propósito era salvar al pueblo de Israel y a toda la humanidad de sus pecados. Porque esa fue su misión hasta el día de hoy. La misión de Mesías de Isaías 53 no era ser rey de Israel o de Judá, sino salvar a la humanidad, incluyendo a Israel y a Judá, de sus pecados. Porque esas fueron las obras del Mesías. Por eso Yahshua o Jesús en el Nuevo Testamento les dijo a los judíos, si no creen que yo soy el Mesías, crean a las obras que debía cumplir el Mesías. Y las obras del Mesías no eran ser rey de Israel o de Judá. Pero, ¿cuál ha sido la conclusión del judaísmo? Que el personaje de Isaías 53, al no ser rey de Israel, por lo tanto, no es el Mesías. Y si no es el Mesías, no viene a salvar a la nación de Israel,
Por lo tanto, el personaje de Isaías 53 tiene que ser Israel. Para ellos, si no es rey, no es el Mesías. Y si no es el Mesías, no es el Salvador de Israel, determinando que el personaje de Isaías 53 es la nación de Israel. Génesis capítulo 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 22, versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Dios prometió a Abraham que a través de su simiente, es decir, el Mesías, todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Pero la simiente bendita de Abraham es el Mesías, no el pueblo ni los reyes de Israel. Esa es la gran diferencia. La promesa que Abraham recibió es una promesa dual, una promesa que contenía dos fases o dos caras, dos aspectos. Un aspecto de tipo nacional, material y económico, y otro aspecto de tipo espiritual, religioso. Las promesas nacionales son para el pueblo de Israel, pero las promesas espirituales son universales y no son exclusivas del pueblo de Israel. Dios prometió a Abraham que sus hijos serían una nación grande, una nación próspera, con reyes que los guiaran y que los protegieran. Esa es la grandeza nacional de Israel prometida a Abraham. Pero la promesa de la simiente bendita, que es el Mesías, es una promesa mundial, es una promesa para toda la humanidad. El apóstol Pablo explica que la promesa fue hecha a Abraham y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, el cual es el Mesías. El Mesías y su propósito, las obras del Mesías, no consistían en gobernar, en reinar, en dirigir a Israel, sino de salvar, sino de redimir, de rescatar, no solamente a Israel, sino a toda la humanidad de sus pecados. Dios quiso separar, quiso independizar la promesa de la venida del Mesías de las promesas nacionales a Israel. Es por eso que nadie que sea judío puede ser salvo simplemente por ser judío, o por ser israelita, o por seguir a los judíos siendo cristiano, depositando su fe en el judaísmo y en los judíos. ¿Por qué? Porque el que salva, el que sana y el que restaura es el Mesías, la simiente bendita de Abraham, no los reyes de Israel, no el rey actual de Israel, sino el Mesías. Ninguno de los reyes de Israel se ofrecieron en sacrificio para salvar espiritualmente de sus pecados a los israelitas en el pasado, pero el único que salva es el Mesías, aquel que se ofreció en sacrificio vivo para salvar a los judíos, a los israelitas y a toda la humanidad de sus pecados. Ante esta ignorancia y esta ceguera, los judíos y el judaísmo terminarán sucumbiendo ante el próximo rey que los querrá gobernar, engañándolos como si fuera un Mesías que los salve y los restaure nacionalmente, pero que los lleve a una condenación eterna.